las voy a preguntar en el examen. Obviamente, hubo unas preguntas, realmente las últimas dos preguntas, ¿vale? Fueron fueron tan sencillas y me di cuenta que muchas personas la alcanzaron a googlear. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que prácticamente varios respondieron lo mismo, ¿vale? De la misma forma. ¿Vale? No me voy a poner. De hecho, estaba yo consciente que eso iba a pasar. Pero dije, bueno, creo que con el caso clínico tienen suficiente dificultad. Para el examen final, lo más seguro es que sean puros casos clínicos. Profe, es que sí, el caso clínico nos llevó mucho tiempo para poder analizarlo y para poder responderlo. Tenían 15 minutos para resolver el examen, para resolver 5 preguntas. Es tiempo de sobra. Y sobre todo, o sea, si yo les hubiera puesto, a lo mejor, descríbeme los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca, te lo acepto. Que a lo mejor no les haya dado tiempo de escribir. Pero realmente, la pregunta más, o la que más tuvieron que escribir a lo mejor, fue en la de ¿qué es el gasto cardíaco? Que fue en la que más tuvieron que escribir. Por aquí tienen que poner nódulo sinusal, nódulo atrioventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Pero en esta nada más habían que poner insuficiencia cardíaca. 2, los factores de riesgo que ya vimos. Hipertensión, fumador, infarto, etcétera. Y 3, ecocardiograma. Ahora, cuando vimos métodos diagnósticos de insuficiencia cardíaca, le puse mucho más énfasis a ecocardiograma. Es más, si mal no recuerdo, el electro ni siquiera se los mencioné, porque sé que no entienden un electrocardiograma. Si no les hubiera puesto algo como, descríbeme en el electrocardiograma cómo se aprecia una hipertrofia ventricular izquierda. Pues obviamente nadie me lo iba a responder. ¿Vale? Le repito, reconozco que el examen no fue sencillo, pero las personas que estudiaron y sobre todo que leyeron bien, o sea, que leyeron bien el examen, contestaron adecuadamente. Y les repito, hasta donde he calificado, hubo varios 10. Así que no hay ningún pretexto para los demás de que no podían haberlo hecho. Realmente es un examen muy sencillo. ¿Vale? Y les repito, y bueno, no les repito, no, les digo, no es personal, no es por molestarlos, no es por quererlos que bajen de calificación, porque ese no es el chiste. Ustedes deben de entender que no todo en su vida práctica va a ser simplemente opciones múltiples o respuestas cortas. Tienen que saber analizar, y eso los he dicho muchas veces. Y de hecho, bueno, no creo que ustedes no, pero por ejemplo, a mis alumnos de enfermería les comenté. Suena a lo mejor muy mal, suena muy despectivo, pero es para que se entienda, ¿vale? En los hospitales usualmente existen 2 tipos de enfermeros. El enfermero que realmente es estudiado, ¿vale? Y el burrito de carga. Que el enfermero bien estudiado es aquel que analiza, que pregunta, que investiga, que si tiene una duda, oiga doctor, mire, este paciente, ¿por qué tal? Mira, por esto y esto. Y el burrito de carga es aquel que simplemente sigue indicaciones, ¿vale? En los hospitales en los que he estado, he visto muchos enfermeros que se la dan de, no, es que yo tengo tanto tiempo aquí y yo hago esto y lo otro, pero no te saben decir por qué lo hacen, ¿no? Porque, y ustedes como fisioterapeutas lo saben, hasta para mover un paciente hay técnicas. No a todos los pacientes los pueden mover de la misma forma. Porque está el paciente postrado, el paciente con problemas cardíacos,
el paciente con problemas en extremidades inferiores. No todo, y eso apréndaselo muy bien, no todo es como lo ven en el libro. Hay que saber analizar. Ahora, les vuelvo a repetir, no es con el afán de molestarlos, de enojarlos, de que bajen calificación. A mí no me interesa. Yo quiero que como mis alumnos, a ustedes les vaya bien. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes ahorita les solapo y, ay, bueno, no se preocupen, mira, voy a subirles calificación y ya todos salimos contentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si todos los maestros terminan haciendo eso, ustedes van a salir con muchas deficiencias. De nada me sirve un alumno que solamente sepa copiar respuestas, porque cuando sea profesional se le va a dificultar mucho manejar pacientes. Y ustedes ya están yendo a clínica, ustedes ya saben que no es sencillo y que una cosa es lo que les dice el libro y otra cosa completamente diferente es tener al paciente frente a ustedes. Y les puedo apostar que más de uno, cuando la primera o las primeras veces que entrevistan a un paciente, se quedan callados o están, o sea, le piden los datos al paciente y cuando empiezan a ver antecedentes, ¿y dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Y fuma o toma? O sea, cosas así, ¿no? O sea, es normal que se pongan nerviosos, que tartamudeen, que no se acuerden. Eso se los va a ir dando la práctica, ¿vale? Esta facilidad para hablar. Ustedes aquí me ven en clase que estoy hable y puedo pasarme toda la clase hablando sin callarme. A ustedes les consta. Pero son habilidades que vamos desarrollando y que solamente las van a poder adquirir si tienen los fundamentos para hablar, hablando de manera profesional. ¿Vale? O sea, no se trata de que ustedes agarren un libro y se aprendan todas las técnicas que les maneja el libro y que diga, tal paciente lo vamos a manejar así. Porque hay cada paciente, recuerden que ustedes no van a manejar enfermedades, van a manejar enfermos. A lo mejor ustedes van a ver a algún paciente con insuficiencia cardíaca que en su vida haya fumado o que tiene únicamente problemas respiratorios, como por ejemplo hipertensión pulmonar, ¿no? O sea, depende mucho las características del paciente. Ya de un lado más médico, por ejemplo, un ejemplo muy, a lo mejor medio tonto, de un paciente que vi hace como una semana, un paciente que llegó con dolor abdominal muy intenso, la señora necia diciéndome que su esposo tenía una colitis. Y yo, señora, su paciente seguramente tiene una piedra, tiene un cálculo. No, es que hace tiempo tuvo un dolor muy similar y es colitis. Señora, y le expliqué. El dolor que tiene su paciente tiene tal característica, y tal, como la semiología del dolor del cólico renoureteral. Cuando se hizo la urotomografía, sale una piedrota de 7 milímetros en uretero derecho, ¿no? ¿A ustedes qué los va a llevar a hablar con seguridad y poder ponerle cara a un paciente o un familiar muy testarudo? El conocer, el analizar un problema. Pero si se quedan con lo que les dice el libro, de que siempre tiene que ser así, así. Chicos, ciencias de la salud no es una receta de cocina. No es por hacer menos a los chefs, ¿vale? Pero la ciencia de la salud no es una receta de cocina, no lleva un orden. En una sala de urgencias, si viene el paciente revolcándose de dolor, o se viene infartando, o viene con dificultad, con disnea, no se van a poner a preguntarle, señora, ¿cuántas habitaciones tiene en su casa? ¿No? ¿Convive con animales? O sea, se enfocan a resolver el problema y ya después hacemos el interrogatorio. Ya que analizamos toda la situación o la estabilizamos, continuamos con el interrogatorio. Y les digo porque me ha tocado ver personas que sí lo hacen. El paciente revolcándose de dolor, el paciente con un dolor torácico intenso y disnea, y la persona preguntándole, ¿dónde nació? O sea, sus antecedentes personales no patológicos, ¿no? Hay que saber distinguir, hay que saber analizar y hay que tener prioridades. Que claro, ahorita estamos viendo fisiopatio cardiorrespiratorio,
pero se aplica igual para inmuno, se aplica igual para patología, se aplica igual para trauma, se aplica igual para rehabilitación del deporte, se aplica igual para la que ustedes crean. O vamos a suponer, si ustedes que llevar una imagen o ven una tomografía de abdomen y resulta que una persona nació sin un riñón, pues como no tiene un riñón, ya no puedo yo interpretar una tomografía, pues porque yo en mi libro yo vi que la persona debe tener 2 riñones. Es un ejemplo muy tonto, pero pasa. ¿Vale? Entonces, chicos, felicidades por los que sacaron 10. Siendo honestos, no me extraña, porque los que sacaron 10 son personas que se mantienen. Hubo uno que me sacó 9.5, uno que me sacó 9, hubo un par de, 3 10. No me extrañan las personas que lo sacaron, la verdad. Me llevé una que otra sorpresa desagradable en las personas que salieron bajas, la verdad. Pero, como decía hace rato Fernanda, pues sí, que el día, que las materias, que las tareas, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Pero también deben de aprender a tratar de nivelar eso. Se los digo por experiencia. ¿Vale? Oiga, profe. Dígame. Es que estoy checando mi examen y tengo o sea, la del sistema de conducción de cardio, está incompleta. O sea, yo puse y no sé si ahí se le registra en la plataforma lo que puse. Pero cuando yo estaba haciendo el examen, me acuerdo que me salió como un error y luego pues te sale así como de seguir, ¿no? Con el examen. Y ya le di seguir y lo ignoré, pero entonces por el tiempo y todo eso no me di cuenta que mi respuesta se mandó incompleta. Entonces no aparece nada de lo del el nódulo sinusal, el auriculoventricular, o sea, solo aparece como la introducción que puse. Entonces, pues por eso la tengo mal, tengo 2 malas. Y pues salió bajísima en el examen. Aquí me parece, a ver, te le digo. De hecho, puedo ver el historial de la pregunta sin ningún problema. O sea, no sé si le aparece como un historial o algo de lo que puse, porque pues sí se mandó incompleto. Te enseño el historial de la pregunta, ¿vale? Para que no queden dudas. Es el historial de la pregunta. Ajá, ahí por ende aumenta el volumen y tenía que decir debido a, ya el sistema de conducción como tal. Uh-huh. Pero no se mandó, ahorita lo estoy revisando y se mandó incompleto, pues por eso la tengo mal, ahí no dice nada. Exactamente. Por eso siempre verifiquen antes de cerrar el examen. Profe, 15 minutos. Era tiempo suficiente. Era tiempo más que suficiente. Mira, Fernanda, yo no dudo de tus capacidades. En las materias que te he dado siempre has sido de las primeras. No, yo sé, pero se lo prometo que fue la plataforma, pues ya ni modo, pero pues fue eso, no sé por qué se mandó a medias. Y sí me acuerdo, ahorita que estoy viendo que está a medias, sí me acuerdo que me apareció de que error y así, y le di pues continuar por el tiempo, pero pues ya. Creo que se los dije, ¿le di alguna materia después de patología? Reuma, ¿no? Creo que se los dije en reuma porque fue un caso similar. Siempre que les aparezca algo así, tomen, agarren el teléfono, tomen foto, siempre traten de guardar alguna evidencia, porque mira, vamos a suponer que te digo, bueno, Fernanda, está bien, confío en ti, siempre me ha salido excelente en los exámenes, no hay bronca, te la pongo bien. Puede llegar y decirme, no sé, Juanito Pérez, ¿no? Profe, a mí me pasó lo mismo. Y va a llegar Macaria Domínguez a decirme, sí, profe, la plataforma. Dale, tengo que ser parejo con todos. En verdad, discúlpame. Profe, de hecho, cuando estaba realizando las primeras preguntas, también me pasó algo casi similar, pero mi computadora como que estaba tardando mucho en cargar cuando estaba pasando las
las otras 2 preguntas del examen y estaba tardando mucho. También por esa razón el tiempo no me avanzó mucho y por esa razón intenté corregirlo, pero no, ya no me dio tiempo, por eso le dio como que se acabó. ¿En cuál pregunta dices? A ver. Entre la primera y la tercera, porque la estaba tratando de corregir, porque ve que le puse unas letras de más, como el B, el Q, y así, ¿no? Porque recuerda que pues casi no puedo escribir mucho con la mano izquierda. ¿En cuál? Aquí está en la de la pregunta 2. Ve Esta. que dice, donde dice Dama, donde dice P, B y eso, ¿no? De todas formas, David, mira, si ustedes ponen un error de ortografía, se les olvida un acento o algo, o se les da una letra de más, no hay problema. Si la respuesta está bien y es entendible, se las pongo buena. Pero es que aquí la respuesta está mal. Sí, es que le repito, es que estaba corrigiendo las respuestas, por esa razón no me dio tiempo, porque es por esa razón que me pasó eso, que estaba tardando mucho. Por eso, de todas formas, la respuesta está mal. Y la respuesta 3 está mal también. Esto sí me lo pusiste bien. Y aquí no hay. Sí, es que ahí lo confundí. Aquí no hay ni cómo, ¿eh? Sí. ¿Tienen alguna otra duda? Maestro, supongo que va a calificar también con los trabajos que, pues, por ejemplo, de las exposiciones que hemos hecho, ¿no? Lo de las exposiciones. Aquí tengo un gran problema. La participación de las exposiciones que... ¿Cómo te lo explico? No han expuesto. Pero sí lo hemos hecho. En cardiorrespiratorio no han expuesto ninguno de ustedes. Les he dado yo todos los temas. Algunos sí expusieron, pero fue en el parcial pasado. Y los que no expusimos nos mandó a hacer un trabajo. Uh-huh. No. que fueron, sí, bueno, pero fueron temas extras, no temas directamente del temario. Ajá. Sí, fue este parcial. Este parcial fue por insuficiencia cardíaca. Ninguno expuso para este parcial. Ok. Ahora, en vista que voy a tener para ordinario, voy a tener que encargar los trabajos. Porque viendo el descontento de la gran mayoría, si yo le doy un porcentaje alto al examen, va a pasar cosas similares. Y el siguiente examen va a ser más, o sea, no más complicado, va a haber más casos clínicos. Así que ni modo, voy a tener que cargar esto. No me gusta encargar las tareas, no me gusta agregarles más cargas a las que ya traen, pero va a ser la forma de que evitemos este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿O comentario o sugerencia? Yo tengo un comentario. Dígame. Si nos puede avisar con anticipación. A ver, permítame, ¿qué están construyendo aquí? Que si nos puede avisar con anticipación cuando vamos a tener clases y cuando no, es que luego
O sea, nos cancela como 1 hora y media, 1 hora después de que inició su clase y pues estamos aquí esperando su clase y luego no hay y luego sí, entonces nada más que nos avise si te vamos a atender o no, por favor. Sí, la última vez que programé con Total Play quedarme sin internet, la verdad es que me cortaron el internet 1 hora después de lo previsto. No, no es cierto. O sea, las veces que ha sido así fue por causa de fuerza mayor. La única vez que yo sabía que no les iba a dar clases, les avisé 2 semanas antes, chicos, no voy a estar. Y la otra ocasión fue que tuvimos un problema en el hospital, un caso médico legal, y a todos los médicos nos citaron, porque había que revisar expedientes. Que al final de cuentas no fue ni siquiera problema del hospital, fue un paciente que fue tratado en otro lado, hubo un problema, pero pues, como había fines legales, aunque el hospital no esté involucrado en ninguno de los médicos del hospital, bueno, habíamos que estar todos para revisar expediente. Que fue esa vez que no me pude salir del hospital. ¿Vale? Y las otras veces han sido porque, les repito, he tenido problemas con internet. Sí, esa vez que estuvo lloviendo, que a un montón nos quedamos sin luz internet. ¿Vale? Pero sí, cuando sé yo de antemano que voy a faltar, siempre les aviso. ¿Vale? Profe, en esos casos también con las diapositivas, porque luego casi no tenemos los recursos o los materiales para estudiar para los siguientes exámenes. Los recursos los tienes, porque en primera yo les doy las clases. 2, yo siempre les digo, anoten y siempre les hago hincapié, pregunta de examen o para fines de examen, anoten. Si ustedes anotaran todo lo que yo les digo como puntos importantes o como perlas, este examen me lo contestaban en menos de 5 minutos. Ahora, también les di referencias bibliográficas. Y para este parcial, el único tema fue insuficiencia cardíaca. Y en todos los libros viene igual. Pero sus diapositivas también, es que también quería estar basándome en el estudio de sus diapositivas que proyecte. Por eso, David, las diapositivas no lo son todo. O sea, recursos para estudiar los tuviste. Por eso desde el principio les dije tal libro. Y le dije tal tema. Y una clase antes les dije, insuficiencia cardíaca va a ser el único tema del examen. Yo le tomé un poco de capturas de pantallas de la insuficiencia cardíaca, pero no era así, que tuve que buscarle un poco más. David, y escribiste, anotaste todo lo que yo dije que era importante y que podía ser pregunta de examen. Sí. Entonces no tienes pretexto. ¿Algo más? ¿Quejas, dudas, sugerencias? Solo una pregunta, ¿cuándo va a acabar de calificar los demás exámenes? Ahorita que acabe con ustedes. Okay. Gracias. Entre que acabe con ustedes y mi clase de patología del rato. ¿Algo más? ¿Y eso, el examen es como la calificación final? No, todavía tengo que agregarles los puntos de participación y participación entre comillas, que eso prácticamente la escuela se los regala. Entonces, o sea, muchos que salieron bajos no van a salir tan bajos y muchos que debían reprobar no van a reprobar. ¿Por qué? Porque el sistema educativo actual está así. Les regalan puntos por respirar. Si por mí fuera, les pongo el examen de manera presencial y los califico con puro examen. Pero pues prácticamente, les repito, les regalo un punto por asistir a clase y uno más por respirar. Y les repito, las herramientas las tuvieron, los medios los tuvieron, bibliografías para estudiar las tuvieron.
no les pregunté nada de, no sé, actualidades de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? O tratamiento. ¿Por qué? Porque sé que no han llevado farmacología, porque hay tratamientos que inclusive han salido durante los últimos 2 años que no vienen en los libros. Les pregunté lo más básico de insuficiencia cardíaca. Chicos, los conozco Sí, desde hace profe, yo tengo algo que decir, Adelante. pues igual, o sea, pues sí, son las herramientas y todo, pero luego hay dudas y la verdad creo que nada más con usted hemos tenido 1 o 2 clases que yo recuerde, y si estoy mal, corríjame. Y pues como le comento, o sea, hay dudas, no todo siempre va a estar claro, no somos médicos, somos fisioterapeutas y hay muchas cosas que, bueno, a mí en lo personal luego no me entran, porque es algo más complicado y algo más que no hemos visto y así, o sea, nosotros nos basamos en lo más, creo yo, lo básico, no tan adentrado como la medicina. O sea, sí, claro que sí, pero no tanto a lo que vemos con usted. O sea, para mí esa es la materia más difícil que creo que llevamos y pues igual yo le hago una petición de que pues igual tenga usted más compromiso con nosotros de tener más clases y pues que asista también usted y así. Sí, mira, eso no hay ningún problema. En primera. En segunda, todas las veces que les doy clases, que estoy con las diapositivas, las últimas clases se los he dicho. Estoy hable y hable, explique y explique cada determinado número de diapositivas o cada subtema. Les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todo? Y la gran mayoría de ustedes completamente callados. Les pregunto una segunda vez, ¿tienen alguna duda? Y otra vez todos callados. Les repito que eso pasó la última vez que vimos un tema. ¿Qué les dije la tercera? ¿Saben qué? Yo doy por entendido que ustedes ya lo saben. Nos vemos, o sea, en adelante. Ya veremos en el examen si es cierto. En esta clase, en reuma, en patología, creo que el ejemplo más claro sería en patología. ¿Cuántas veces les expliqué cómo se forma una placa de ateroma? ¿Cuántas veces repasamos cascada de la coagulación? ¿Pero por qué? Porque me estaban pregunte y pregunte y pregunte. Y alguna vez les dije, chicos, ya por favor, dejen de preguntar. Les expliqué las veces que ustedes me solicitaran que lo hiciera. Así que créanme que si hay dudas, momentos para resolverlas hubo. O sí o no siempre. O díganme, es cierto, o digo, o sea, sus compañeros no me van a dejar mentir. Pero sí o no, cada determinado número de diapositivas les pregunto si tienen dudas. O cada vez que voy a saltarme a un tema, o vamos a traer algo diferente, les pregunto si entendieron. No hay tema y no hay clase donde no lo haya hecho. Que ustedes me digan, es que ustedes no han venido, no hemos tenido clases, no han tenido compromiso. Y pues por eso yo salí mal en el examen. No les puse ningún tema que no hayamos visto. Si a lo mejor les hubiera agregado hipertensión arterial, esteosis aórtica, infarto agudo al miocardio, se los había puesto yo en el examen y ustedes me dicen, profe, es que eso no lo vimos. O es que usted no vino tal día. Va, estoy de acuerdo. Se los acepto porque ¿saben qué? Sí, no les di. Pero no les pregunté nada que no haya venido. Y si ustedes durante el tema no se preocupan por decirme, ¿sabe qué, profe? La verdad no entendí esto. O no me entró. O me hice bolas. Yo de hecho una vez se lo pregunté que si no entendí un cierto tema que explicó y ya conforme lo que me explicó lo entendí. Bueno, David pregunta muchísimo y le respondo todas las veces que pregunta. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, queja? Digo, ya que andamos, pues, de una vez. Entonces las calificaciones finales las subiría hasta que pues
Ahorita que acabemos clase, termino de revisar exámenes, entro con mi grupo de Pato y me pongo a rellenar la matriz para enviarla. En la noche, medianoche tendré las calificaciones en el portal. ¿En el sistema o en El Eva? sistema. Ok. Depende del tráfico, condiciones climáticas y Total Play se pone de buenas. ¿Ya nadie más tiene nada que preguntar? Acuérdese. Examen ordinario. Casos clínicos. Así que yo les recomendaría que, en verdad, cuando vayamos a ver un tema, léanlo. Léanlo antes de entrar a clase. Para que así, al momento de que yo lo explique, si ustedes tienen alguna duda, en ese momento se resuelve. O a lo mejor lo que ustedes leyeron es contrario a lo que yo les estoy diciendo y en ese momento lo analizamos o lo corregimos. Pero si ustedes se quedan callados toda la clase, no aportan nada y tampoco preguntan, pues yo entiendo que ustedes ya lo saben todo y que pueden responderme bien un examen. Entiendo que estén molestos, entiendo que estén desilusionados. Si quieren ir y reportarme, háganlo. Si quieren cambiar de profesor, háganlo. No tengo ningún problema. Es más, de hecho, están en toda la libertad de hacerlo y solicitarlo. Y la escuela seguramente les va a decir que sí. Pues, para ser yo honesto, yo no lo voy a hacer porque eso para mí, ¿de qué sirve? No va a servir de nada. En cambio, si nos esforzamos entre todos en esta materia, sin duda, porque supongo que también casi la mayoría se siente lo mismo, pues para que se haga y para que no haya ningún otro problema como este y ya pues lo que haya sacado pues es por lo del esfuerzo y por el trabajo del empeño que diste o que has dado. Es que sí debe ser. A mí me gustan sus clases, profe, solo siento que abarcamos poquitos temas. No sé si eso va conforme a los temas que teníamos que ver, pero siento que se abarcó poquito en comparación con otras materias. En las clases que faltan, vamos a terminar cardio. Mira, el problema con este horario que ustedes tienen, o bueno, no, el gran problema no, y pasa lo mismo con los chicos de intensivo. Los temanos de la escuela son demasiado grandes para el número de clases que ustedes llevan. Y si a eso le agregamos las complicaciones que se puedan presentar, más complicado todavía. Ustedes llevaron patología conmigo. Imagínense el temario de patología. Tengo que verlo. Lo empecé con los de intensivo hace 2 semanas. O sea, ahí vamos a tener la tercera clase. Y cerramos semestre el mes que viene. El temario de patología. Bueno, entonces pienso, aunque me odien mis compañeros, que deberíamos entonces usar más la plataforma y hacer tareas. Al menos yo sí aprendo con las tareas. Ya había Owen que volvió bien enojado, pero de eso a no aprender los temas. Mira, yo no tengo ningún inconveniente en ponerles tareas, en ponerles actividades. De hecho, si ustedes lo quieren así, les agregamos más tareas, les ponemos trabajos y adelante, ¿eh? Que sea decisión grupal, yo no tengo ningún problema. Yo solo quiero saber que estamos abarcando los temas necesarios o que en este lapso que vamos a entrar. Es que, Carla, no te va a servir de nada avanzar muchísimos temas y no entenderle o no llevarlos bien a cabo por querer abarcar todos, porque es como que quieres abarcar todo y no abarcas nada. Ahora, les voy a decir algo, o sea, y se los he dicho desde la primera vez que tuvimos clase. Si ustedes vienen
con un tema ya leído, no estudiado, no aprendido, leído, avanzamos mucho más rápido. Pero si me paso 2 horas explicándole el mismo subtema de un tema grande, porque ni siquiera ojearon el libro, ¿cómo quieren que avancemos más? Si ustedes se comprometen a venir leídos, chicos, yo veo cómo, pero les zampo 3 temas por clase. Y ahora otra cosa, y respondiendo lo que me dijeron hace rato, no, chicos, no les estoy dando temas de medicina. Pues es que de Si hecho yo- son temas que vimos en fisiología, por ejemplo, lo del gas de Ginsey, y eso lo vimos en fisiología, o sea, son temas que al menos yo pienso que sí tenemos la noción. ¿Y por qué cuando yo les doy el tema no me respondieron o no participan? Profe, es que yo no estoy en desacuerdo con su forma de dar la clase, lo explica muy bien, pero cuando explica, lo que pasa es que explica y se va a otra cosa y se va a otra cosa, entonces divaga mucho, lo que al menos yo me he dado cuenta, y entonces ya después de las 2 horas quiere regresar al tema, pero pues ya pasaban las 2 horas. Entonces sí explica, a mí me gusta cómo lo explica, porque es casi como no sé, un relato, o sea, y utiliza palabras que al menos yo sí entiendo, y utiliza también terminología médica, ¿no? Pero es eso, o sea, yo solo veo el problemita que a veces sí se le va el chismecito, y es interesante porque también como que nos cuenta casos clínicos, o sea, aparte nos pone ejemplos y está súper bien, pero sí como que avanzaríamos más si entráramos más en el tema que sea, o sea, el tema que debe abarcar, y pues eso, o sea, yo no siento necesario que deje mucha tarea porque de todas maneras no la vamos a entender si es que no le explica usted. Y sí, estoy de acuerdo también que hay que leer antes de la clase el tema para que entenderlo un poquito más rápido y seguir avanzando. Eso sí, estoy de acuerdo. Y ya queda en nosotros. Pero solo es ese detalle que veo en la clase, que se centre un poquito más en el tema de ella. Vale, lo acepto, voy de acuerdo. Yo siento que volvamos a la dinámica esa de que participemos antes de cada tema. O al menos usted pregunte, o sea, quizás no lo haga voluntario, sino usted pregunte. Ravelo, yo no quité esa dinámica. Ustedes entran a clase, se mutean, bloquean cámara y los vuelvo a ver el siguiente viernes para decirles Sí, buenas siempre tardes. pregunta. Me responden las buenas tardes y no vuelvo a saber de ustedes una semana más. Bueno, otra cosa que se me pasó a decir, que al menos este parcial, o sea, hubo mucha mala suerte, no sé, porque hay clases que usted no podía, o que de plano la escuela no había clase, o sea, ahí sí, de verdad que yo me desentendí de la materia, o sea, casi me olvido de la materia, y solo cuando manda Ana así el mensaje de que, reenvía el mensaje que usted manda de que en 20 minutos comenzamos, es como de, la madre, tenemos esa clase, sí es cierto, pero es que tenemos una clase a la semana, entonces es muy fácil como olvidarte de ella, ¿sabe? Creo, bueno, el semestre pasado tuvimos órtesis y también teníamos una clase a la semana, pero ese sí nos trabó con mucha tarea y no lo olvidábamos. No estoy diciendo que lo haga porque planeta, o sea, no, pero no. No estoy diciendo que sea opción porque fue muy fea esa materia, pero neta, este parcial sí estuvo muy, ¿cómo se llama? Ausente. No usted como profesor, sino la materia en general. No se daban o sea, por una u otra cosa no teníamos la clase, entonces es como de, pues ya ni modo, pasamos a la siguiente y así. No, de hecho, o sea, a ver, mi parte de culpa, o sea, la reconozco. Sé que este parcial falté bastante. Entre las faltas propias del mismo hospital. De hecho, una clase la tuve que dar en el hospital, una que me estuve desconectando cada rato. ¿O no fue ustedes? No creo que fue a los de patología. Una clase la tuve que dar en el hospital.
Creo que fue con los de intensivo porque tengo un compañero de prácticas de intensivo y me estaba platicando eso, que como es doctor, pues tiene que organizar sus tiempos y que está en urgencias, ¿no? Algo así. Ujú. Entonces sí me dijo, pues es que se tienen que organizar entre el hospital y la clase y yo así de, no, pues, o sea, No, es sí que, se entiende. a ver, no, o sea, ahorita ustedes, el semestre pasado, y se lo dije, y yo sí le reclamé a la coordinadora, yo no puedo llevar grupos de fines de semana. Y me clavaron 2 clases en sábado. Como pude, me hice bolas y les di les di las clases. Y a cada rato, espérenme tanito, oigan, denme un chance. Este parcial sí tuve, o sea, yo tuve mis fallos. Voy de acuerdo, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado este parcial, profe? O sea, yo creo que eso ya pasó, ¿no? Que solo estamos diciéndole que ojalá en el que viene que No, y tengamos... estoy de acuerdo, pero mira, les voy a decir algo también que es muy cierto. Y no me lo tomen a mal. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo era yo con ustedes en patología? ¿Cómo fui con ustedes en reuma? ¿Y cómo están siendo las clases ahorita? Que de hecho, de todas las materias que doy, cardiorrespiratoria es mi favorita. Pero, y sin, va a sonar muy feo, en serio. Pero lidiar con un grupo así de ausente es muy, muy aburrido. Entonces, por eso les empiezo a dar un tema, les doy un ejemplo. Y sí, digo, me dice Fernanda, por lo mismo de que no me participan, no me hablan ni nada, me empiezo a ir yo también. O sea, ustedes como alumnos y yo como docente estamos ahorita, este parcial, completamente sincronizados. Acepto mi parte de culpa, pero también ustedes pónganle ganas. No, hay que ser más unidos ahora todos. Definitivamente, o sea, mire, chicos, en patología, o sea, es que yo creo que fue el ejemplo y se los dije. O sea, mis respetos para este grupo. En patología, chicos, yo los tenía aquí en un altarcito, tenía una foto de ustedes en mi casa. Qué miedo, pero bueno. Sin decir. A lo que voy Aún es, así, pero estaban leyendo, estaban participando. Y si ustedes van a leer, van a participar, las clases van a ser mucho más movidas, mucho más dinámicas y van a ser mucho más rápidas. profe, no quiero decir nada, pero en todo de este grupo que casi la mayoría no participa y la única persona que casi ha participado son entre Araceli y yo, pero aún así, siento que casi la mayoría de muchos de los compañeros no quieren participar, es porque yo sé que algo me dice que es por pena o porque no quieren darle una falla. Mira, eso de que no me quieren dar una falla no aplica. ¿Cuántas veces me han preguntado algo y se los he estado repitiendo y repitiendo? No me molesta hacerlo. De hecho, para mí es mucho más cómodo y gratificante que me estén pregunte y pregunte algo y que yo sepa que quede claro, a que simplemente se queden callados. Ahora, eso de que por pena, bueno, ahí sí, la verdad es que no puedo hacer gran cosa. Ahora, ahorita ya prendieron la cámara varios, a muchos de ustedes no les conocían ni la cara. Hola, mucho gusto. Ya sé que están ahí, o que al menos en esta ocasión no se fueron. Pero les repito, vamos a poner la pila tanto ustedes como yo. Y como dijo la compañera Medina, bueno, ya, quedó en el parcial pasado. Ok. Que un grupo salga abajo es culpa tanto de los alumnos como del docente. Siempre lo he dicho. La respuesta no creo que sea ponerles el montón de tarea. Lo puedo hacer sin ningún problema. Pero a lo mejor sí hay que poner una que otra actividad para que se acuerden de la materia. ¿Sale? Muy bien, nos queda después de esta bonito... no, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia ya para terminar esto?
Perfecto. Déjenme revisar. Según yo, ya iniciábamos con infarto, ¿verdad? Bueno, con angina de pecho. Hoy nada más vamos a ver angina, ¿vale? Para la siguiente clase me van a traer estudiado, por favor. ¿Dónde tengo? Está la praxis. Cardiorrespiratorio. Aquí está. Sí, vamos a empezar ahorita con angina. Para la siguiente clase tienen que estudiar nuevamente infarto al miocardio. Cardiopatía hipertensiva. ¿Qué dijo, profe? ¿Cardiopatía qué? Hipertensiva. Y hipertensión pulmonar. ¿Vale? ¿Es cardiopatía e hipertensión arterial? No. A ver, va de nuevo. Tema 1, cardiopatía isquémica, o bueno, infarto al miocardio. Ahí vamos a abarcar todo. Infarto agudo del miocardio, cardiopatía de la hipertensión pulmonar y cardiopatía hipertensiva. Entiéndase de cardiopatía hipertensiva como trastornos desarrollados por hipertensión arterial. Y la otra es repetir, por favor? infarto al miocardio, cardiopatía hipertensiva e hipertensión pulmonar. Vamos a empezar con un tema muy sencillito. Chicos, ¿han escuchado hablar alguna vez de angina de pecho? Sí, provoca los dolorcitos, ¿no? Cuando sientes como pequeño, pero no ese corazón, son las anginas. ¿La angina de pecho tiene origen cardíaco? Puede que tenga, porque está relacionado, ¿no? Correcto. Ojo, dentro de... A ver, dentro de la práctica clínica, es muy importante que ustedes puedan distinguir los tipos de dolores torácicos. No sé si lo vieron en propedéutica, espero que sí. Pero ojo, no todo dolor de pecho es de origen cardíaco, pero el dolor cardíaco siempre es en el pecho. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Puede ser el dolor torácico puede tener causa muscular, puede tener causa osteocondrítica, puede tener causa cardíaca, puede tener causa gástrica, causa esofágica y básicamente cualquier estructura que puedan encontrar en el pecho. Puede ser bueno, pulmonar no, pero sí pleurítica, por ejemplo. Profe, pero también puede ser también gastrointestinal. Pues mira, si tienes una hernia yatal que a lo mejor haga que por ahí una tripa se te vaya al tórax, sí. Y vi un caso alguna vez así. Pero usualmente el dolor torácico lo tienen que distinguir siempre en cardíaco y no cardíaco. Entonces, eso quiere decir con lo que le mencioné ahorita, eso como que cuenta un poquito a la mano de la angina de pecho. No, porque la angina de pecho sí es un dolor cardíaco. ¿Qué es la angina de pecho como tal?
va a ser un dolor retroesternal que va a estar siempre vinculado a una arteriopatía coronaria, entendiendo arteriopatía como alguna patología de una arteria, el corazón. ¿Vale? Cosas o perlas a tomar en cuenta. No va a empeorar con una respiración profunda. Si, por ejemplo, llega el paciente con dolor torácico, a ver, respire profundo, ¿le duele? Sí, me duele. Vale. Pudiera ser, o pueden darse una idea de hacia dónde buscar. Puede tener falta de aliento, la persona puede estar diaforética y por estimulación vagal puede tener náuseas y vómitos. ¿Se acuerdan un poquito de...? O sea, esos son los síntomas. Falta de aliento. No, el síntoma es la angina. Ah, ok. Profe. Y puede estar presente la falta de aliento, la diaforesis, las náuseas y los vómitos como agregados. También se puede llevarse también la fatiga, porque también puede también causarle también un poco de dolor cuando, por ejemplo, al inicio de cansancio, ahí puede también causarle también ese tipo de dolor. Pero sería no cardíaco. O sea, cuando es relacionado, por ejemplo, el ejercicio intenso no es cardíaco. Bueno, si tienes antecedentes de un problema coronario o por ahí algún problema, una placa de ateroma o algo que esté obstruyendo parcialmente la luz de una arteria coronaria, recuerden que el ejercicio va a causar vasoconstricción. Entonces sí podría causarte el síntoma. Pero usualmente ahí van asociados factores de riesgo. En mayúsculas, factores de riesgo. Y van los mismos de siempre: la persona hipertensa, la persona con infartos previos, la persona fumadora. ¿Sale? ¿Han escuchado hablar del famoso dolor de caballo? Sí. Sí. Bueno, No es el dolor... Exactamente. Y es causada ¿por qué? ¿Qué dijo mi compañero? Es que no escucho. Es diafragmático. Por aire, ¿no? No, cerca, pero no. Por líquidos. No. ¿A usted les ha dado alguna vez el famoso dolor de caballo? Sí. O sea, según yo era porque cuando estás haciendo actividad y empiezas a respirar por la boca. Empiezas a respirar profundo. Normalmente tienes tú un grupo de músculos que son para la respiración. Puede ser por el excesivo de inhalación profundo de la vía oral, ¿no? Puede ser, ¿no? A ver, tiraste muy cerca la bala, pero básicamente es eso. Las respiraciones profundas, recuerden que cuando son muy energéticas requieren el uso de musculatura accesoria de la respiración. Cuando la estimulas demasiado y muy rápido, puede llegar a causar en cierta manera una contractura que te va a dar como resultado ese dolor. Entonces, puede darte ese dolor intenso, pero no es precisamente que sea de origen cardíaco. Es de tipo muscular. Y normalmente cede al paso de unos minutos. Cuando estás en reposo, si sigues corriendo, te va a seguir doliendo. Profe, Dígame. antes de que siga avanzando, a ver, no sé si él lo dijo, pero para meterme a la clase, o sea, se llama angina de pecho, pero ¿angina a qué se refiere? Ahorita vamos a ver eso. O sea, el término de angina. Ajá, porque hace rato Araceli dijo, la sintomatología es esa, y pues usted dijo, no, la sintomatología es angina. Entonces, exactamente a qué entiendo por angina. Ok. Básicamente, el término es angina de pecho. Como tal, la angina vendría siendo... Por la disminución del riego sanguíneo, ¿no? No, espérame. Vamos por partes. La angina vendría siendo el dolor, pero la característica de ese dolor es que va a ser un dolor... ahí se fue la palabra. Es opresivo. ¿Vieron propedéutica? ¿Se acuerdan de la semiología del dolor? ¿Y de cuántos tipos de dolores existen? ¿No? Bueno, el dolor característico de la angina es un dolor opresivo. O sea, moderada. No.
O sea, no estamos hablando de intensidad, estamos hablando de tipos de dolores. Hay dolores que son punzantes, hay dolores que son opresivos, hay dolores que son quelantes o como quemadura, ¿vale? Cada dolor tiene características diferentes. Aquí es un dolor y sientes como que te hacen presión profunda en el pecho. ¿Vale? Ahora, cuando se presenta la angina, y vuelvo a lo que comentamos hace rato con Araceli, se puede relacionar con falta de aliento, diaforesis, náuseas y vómitos. Ahora, como dijo hace rato David, no hay un adecuado riego sanguíneo. ¿Qué pasa si no hay un riego sanguíneo un riego sanguíneo adecuado? No llega suficiente oxígeno. Recuerden que la manera en que llega el oxígeno a toda célula es a través de la irrigación sanguínea. Entonces, si algo obstruye ese flujo, obviamente no van a llegar. Entonces, esta aparece cuando existe un incremento de la demanda de oxígeno en el miocardio o músculo cardíaco. O si como tal hay una reducción del aporte de oxígeno. Y normalmente la distribución, digamos, va a ser... ¿Dónde está el apuntador? Ahí está. Se va a originar del lado izquierdo, ¿vale? Y esta puede distribuirse o puede tener irradiación hacia el cuello, parte de la cara, hombro y brazo izquierdo. ¿Sale? Ahora, esta es la ubicación más habitual, pero si, por ejemplo, el afectado es alguna coronaria, sobre todo del lado derecho, en su porción posterior inferior, el dolor puede irse tranquilamente al lado derecho o a dorso. Esto es un pudiera, pero las características originales o las principales o las que se presentan, al menos un 90% de las personas que lo presentan es del lado izquierdo, hombros, cuello y brazo izquierdo. Maestro, también va a depender de la gravedad, ¿no? De la cierta, por ejemplo, de la disminución del riego sanguíneo, ¿no? Sí, a ver, sí, es que ahí va la diferencia entre angina e infarto. La angina, dependiendo la gravedad y dependiendo del grado de obstrucción, es como se van a, provecho Robelo, se van a manifestar los síntomas. ¿Sale? Por ejemplo, si la obstrucción es muy poca y la persona realiza ejercicio, va a haber vasoconstricción. O sea, los vasitos se hacen chiquitos. Y por lo tanto, aunque la obstrucción sea muy poca, pero si hace ejercicio intenso, se obstruye y no hay aporte sanguíneo y no hay oxígeno. Pero la persona al regresar a un estado de reposo, el dolor tiende a desaparecer. Si esta obstrucción, porque ojo, hay que tener en claro algo. Hay que tener en claro algo. Si esta obstrucción es, esta obstrucción casi siempre va a ser parcial. Si la obstrucción del riego sanguíneo es completa, ¿cómo lo vamos a conocer? Pero me puede repetir de qué se Infarto, daba? ¿no? Infarto. No. A ver, espera, va de nuevo. Bueno, sí, infarto. Puede ¿Vale? ser una obstrucción total. Ojo, ahí va, David, va de nuevo. Cuando la obstrucción es total, ya no es, o sea, cuando la obstrucción es total, que impide completamente el flujo sanguíneo, es un infarto. Lo vemos en patología. Ahora sí, que me pidieron que repitiera qué, perdón. Lo de que se daba más en el lado izquierdo. ¿Y qué más dijo? Vale. Normalmente es del lado izquierdo, en pecho, hombro, cuello, parte de la cara pudiera llegar a ser, y
brazo izquierdo. Y les comenté, si por ejemplo la zona afectada es ventrículo derecho, con la coronaria derecha en su porción más inferior, puede darse la irradiación a dorso. Profe, pero ese dolor es de angina, ¿no? Sí. Pero también cuando les va a dar un infarto, pues tienen ese mismo dolor del brazo del lado izquierdo también, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿antes del infarto aparece la angina o son dos diferentes? Ajá, esa era mi pregunta. Es una excelente pregunta. Vale, y gracias, Medina, por aclarar lo que quiso preguntar Araceli. Sí. Un infarto y una angina comparten un mecanismo fisiopatológico similar. Usualmente un trombo precedido por una placa de ateroma. Creo que no es necesario que me ponga a explicar lo de la placa de ateroma ahorita, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la angina? Y vamos a tener que dibujar para que se entienda. Tenemos... Espérame, David, espérame. Ujú. Anota tu pregunta porque no se te olvide. No, bueno. Está, todo un Andrea Vesalio. Si no saben quién es Andrea Vesalio, busquen. Cuando tenemos una angina de pecho, les repito, el nexo fisiopatológico vendría siendo el mismo. Es una plaquita de ateroma, ¿sale? Pero la característica es que la placa de ateroma va a obstruir parcialmente el flujo sanguíneo, ¿sale? Por aquí, aunque el espacio es reducido, pero sigue habiendo flujo, ¿sale? Entonces, si hacemos algo que ocasione que haya vasoconstricción, o sea, que los vasitos se hagan chiquitos, este espacio se ve aún más reducido. Eso es lo que causa el dolor. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa con el infarto? Bueno, vamos a suponer que esta placa de ateroma ahí se quedó atorada y está haciendo una angina. Y va a seguir creciendo porque va a haber acumulación de plaquetas, va a haber acumulación de fibrina, va a haber acumulación de más lípidos. Pero si se llega a romper esta y migra, va a llegar un momento en que pueda llegar a una arteria de menor calibre y por lo tanto la va a obstruir completamente. Esto es un infarto. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ya dejamos de tener flujo sanguíneo. Ya no está. Ahora, ¿es posible que una persona tenga un infarto sin necesidad de que haya habido una angina de pecho? Sí, no y por qué. Justifiquen sus respuestas con 3 bibliografías. O sea, pregunta que si el infarto, o sea, que si es necesario que haya una angina de pecho para que después haya un infarto. Ajá. Aquí, deje razonar. Sí, no y por qué. Profe, O sea, puede que sí se haya presentado, pero pues no se tiene en mente. No, o sea, no. es que Eso no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿te puedes infartar sin haber tenido una placa de ateroma a nivel coronario o una angina como tal? O sea, que puedes infartarte sin nunca haber tenido un solo síntoma de angina. Sí. sí, Sí. sí, ¿Por qué? No sé. porque como lo bien dijo, toda en esa obstrucción parcial todavía hay un riego sanguíneo y por lo tanto no puede ocasionar un cierto infarto porque no está obstruido por completo. yo tengo una teoría. Yo digo, A ver, va. Ya habló David. Ok. Fernanda, vas. Ok, que, o sea, dijo que en la angina de pecho, pues, hay una vasoconstricción, entonces ahí es cuando se genera un poco el dolor. Pero entonces, si esta persona no está acostumbrada a hacer tal actividad para que haya esa vasoconstricción,
pues cuando lo haga, o sea, no sabe que tiene una teroma, pero cuando haga esto, este esfuerzo, lo que sea, pues es cuando se le va a derivar ya el infarto porque no había hecho esta vasoconstricción antes. No sé si me expliqué. Pero cuando vuelva a dilatar, va a volver el flujo sanguíneo. Entonces no hay infarto. Yo tengo otra teoría. Tengo una teoría de... A ver, Araceli, va. O sea, que cuando usted nos explica, es que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que se engrosa el tejido, o sea, que hay una hipertrofia del tejido. Entonces, si hay una hipertrofia y hay esta, o sea, porque pues tiene Araceli, hipertensión. ya se desvió mucho de eso, ¿no? A ver, Rovelo. Una teoría. A ver. Antes que se vaya. No sé si estoy realmente bien, pero yo digo que no es necesario porque usted dijo que es en un sitio específico y puede ser que pase como un trombo, que viajan y literalmente les da ahí el infarto. Correcto. ¿Se acuerdan Es lo de que quise patología que una vez les expliqué a lo que se conoce como triada de Virchow? Sí. Sí. ¿Qué es la triada de Virchow, Fernanda? No, me acuerdo que lo dijo, pero no me acuerdo exactamente. ¿Alguien más? Triada de Virchow, rápidamente. Eran como los... Ay, perdón, es que se acabó de caer. Perdón. Ok, vale. Triada de Virchow. ¿Nadie? La triada de Virchow. Como Acuérdense los puntos que- importantes para que se acuerden. tenía que tener. Para que se Profe, acuerden. yo. A ver, yo espérate, David, dije algo. espérate. Para que se acuerden. Adulto mayor, posoperado de reemplazo de cadera. David, Ok, lo que preguntó que es la triada de Bishop, ¿no? Se supone Virchow. que es, bueno, lo le explico. Se supone que eso es como una especie de obstrucción local del flujo de sangre, ¿no es así? no. Quiero que me digan los 3 elementos de la triada de Virchow. Ya rápido para continuar, chicos. Era como 3 factores. Sí, ¿cuáles son? No es eso de lesión endotelial, no sé qué. Endotelial. Sí, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Endotelial, estasis y Una turbulencia, estasis sanguínea y turbulencia del flujo sanguíneo. Hipercoagulabilidad. Ándale, eso. Correcto. ¿Puedo Entonces, decir otra vez los tres factores? Araceli, por favor. Es lesión endotelial, Por 2. Owen, ilústranos. lesión endotelial, estasis sanguínea, Venosa. ándale esa cosa. ¿Hiper qué? Coagulabilidad. Ándale, gracias, salud. Entonces, acuérdense que el ejemplo clásico de una triada de Virchow es el viejito que lo acaban de operar de un reemplazo de cadera. Se fracturó la cadera y lo van a operar. Tiene una estasis venosa porque está en cama, no se puede mover. Hay un estado de hipercoagulabilidad causado por un traumatismo severo que le causa también una hemorragia. Y hay daño endotelial por el mismo traumatismo. Entonces, puede haber por ahí, obviamente acuérdense que hay agregación plaquetaria, hay reclutamiento de fibrina, y entonces se va a formar un trombo que se puede llegar a desprender y va a viajar. Y recuerden que se les dije, el trombo puede irse a cualquier lado. Puede irse a corazón, causando un infarto. Puede irse a pulmón, causando un tromboembolismo pulmonar. Puede irse a cerebro, causando un accidente cerebrovascular. Puede irse a riñón, puede irse a intestino, puede irse a donde sea. Profe, por ejemplo, la angina de pecho no está también relacionada con, por ejemplo, con dolor diafragmático, No, porque pues supuestamente, como dijo que no está relacionado con el pulmón, pero no sé si también mencionó que podría causar también dolor, por ejemplo, podría causar un dolor diafragmático porque también conlleva la mano el oxígeno, ¿no? a ver, no, tiempo. Que quede claro eso. Una cosa es la angina de pecho causada por una obstrucción o una limitación del aporte de oxígeno en arterias coronarias
Y otra cosa que les puse para fines de ejemplo es el dolor muscular, como por ejemplo el dolor de caballo, que puede ser origen diafragmático o de cualquier músculo accesorio de la respiración, que también se puede dar, por ejemplo, en los intercostales. ¿Sale? Entonces, continuemos, porque ya me... Profe, última pregunta. Si yo veo que a mi mamá le empieza a dar un dolor en el brazo, o sea, de todas maneras, aunque sea angina de pecho, aunque sea infarto, que pues obviamente en ese momento no voy a saber, de todas maneras es como de urgencia, porque ya ve que se supone, bueno, no se supone, hay como de que cara, brazo o habla son las... Camaleón. Camaleón. Lo de Cincinnati, ¿no? Ujú. Y eso es de BBC, ¿no? Ajá, o sea, lo de Cincinnati. Por eso, darte para que te cuenta acuerdes, acuérdate, camaleón, cara, mano, lenguaje. Ok. Y el on Esa está muy buena. es de la llamada. Profe, yo había Qué visto maravilla. que se le tiene que dar al paciente una aspirina, pero por ejemplo, mi mamá ha tenido ya preinfartos y ella es alérgica a la aspirina. En mi caso, ¿yo qué podría hacer? Clopidogrel. ¿Cómo? Clopidogrel. Así se llama, es un medicamento. Sí. Y le Ok. tienes que dar algún medicamento para disminuir también, para aumentar el metabolismo de lípidos. Lo más común, atorvastatina. Profe, O también sea, le daría puede... estos dos y directo a urgencias, ¿no? Ah, bueno, ya te entendí. Yo pensé que hablábamos de manera, ¿cómo se me fue el nombre? O sea, Como de prevención. tratamiento. No, ¿De es qué? que, o sea, como mi mamá ya ha tenido preinfartos, pues yo De ya he emergencia. buscado sobre esto, y de emergencia dice que es una aspirina en lo que, o sea, con lo que están los síntomas, y pues obviamente la lleves a urgencias, ¿no? Pero ya que mi mamá es alérgica a la aspirina, Ah, vale, ya te entendí. Mira, hagamos algo, porque no, para no detenerme más. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la de infarto, ¿va? Y manejamos un poquito ese tema. Pero la aspirina y el clopidogrel tienen una acción que es antiagregante plaquetario. ¿Se acuerdan de patología que es la agregación plaquetaria? Bueno, lo que hacen es, digamos que evitar eso, ¿vale? Lo ideal sería que el paciente esté anticoagulado. ¿Qué quiere decir? Administrar medicamentos que evite que se formen coágulos tan fácil. Ahora, si es alérgica a la aspirina, bueno, no importa, le puedes dar clopidogrel. Pero el clopidogrel y la aspirina como tal, sí se dan manejo en urgencias, pero tampoco es que te vayan a quitar el infarto. Para explicar mejor esto, en verdad, y no es que no te quiera contestar, pero para no hacer los bolas, lo ideal sería verlo en la siguiente clase, porque hay que distinguir dos tipos de infarto, con y sin elevación del segmento ST. Tiene mucho que ver con el electrocardiograma y con el manejo que se va a dar, porque es completamente diferente. Resumen rápido, cuando hay elevación del ST por el electrocardiograma, se tiene que trombolizar al paciente. Cuando no hay elevación del ST, pero con enzimas cardíacas que corrobora que hay infarto, le das manejo ambulatorio con clopidogrel, aspirina, atorvastatina. ¿Sale? sí, pero yo hablo en casa, En fines- emergencia. En casa. Lo O sea, entiendo, no hago nada, la llevo directo al hospital, yo no puedo Lo hacer- ideal es que lo lleves directamente, porque tienes que determinar qué tipo de infarto es. Ok. ¿Sale? Profe, en el chat le puse algo. Bueno, profe, no terminó mi pregunta. Entonces, si el paciente tiene dolor de brazo, es directo a emergencia. Sí, Y básicamente. ahí ya van a derivar si fue angina o infarto, ¿no? Así es. Ok, ya, listo. Puedes seguir. Vale, continuamos. Yo tengo nada más una duda de eso Dígame. que dijo Fe. ¿Cómo diferencian, por ejemplo, usted ya que está en la sala de emergencia y demás, qué es una angina y qué es un infarto? O sea, así literal, en el momento. Por los estudios. ¿Cómo lo vas a ver? Por ejemplo, si es, o sea, de cajón, y va con lo que le decía a su compañero hace rato, el electrocardiograma. Si hay una muestra evidente de elevación del segmento ST, que más adelante sabrán que es un segmento ST, tienes ya el diagnóstico de infarto. Pero si no está elevado, tienes que esperarte el resultado de enzimas cardíacas. Ahora, Profe, entonces, a fuerzas con estudios, o sea, no hay
de manera clínica que se pueda diferenciar. No. De hecho, para fines prácticos, tanto la angina estable como inestable y el infarto agudo del miocardio con y sin elevación del segmento ST se encuentran catalogados en una categoría que vamos a conocer como síndromes coronarios agudos. ¿Vale? Ahora, de manera clínica, la angina de pecho la vamos a catalogar dependiendo de cómo esta va a estar, qué la va a desencadenar, o si hay un factor que la puede desencadenar y cuánto dure. Es ahí donde viene la diferencia clínica entre una angina estable y una angina inestable. ¿Se acuerdan que les comenté que muchas veces el paciente, por ejemplo, tiene una cierta obstrucción, se pone a hacer ejercicio y desarrolla los síntomas, pero al estar otra vez en reposo se calma? En el caso de la angina inestable, no. Ahorita vamos a ver. Primero, la angina estable se asocia a el ejercicio. ¿Sale? Al realizar ejercicio. Hay una estenosis aterosclerótica fija. O sea, lo que les dije, una obstrucción ahí parcial que está ahí constante. Y normalmente se va a aliviar con el reposo. Una angina inestable y un infarto no se van a aliviar con el reposo. Recuerden que el reposo es igual a vasodilatación. Vasodilatación en una angina estable es igual a recuperar el riego sanguíneo y por lo tanto recuperar el aporte de oxígeno. Profe, por ejemplo, el estudio de la angina de pecho puede ser ecocardiograma. Sí lo puedes realizar, pero no lo realizas de primera intención. Sí y no, entonces. No, la respuesta corta sería no. El ecocardiograma te puede decir a lo mejor si hay alguna disfunción también a nivel vascular o si, por ejemplo, hay muchas ocasiones que llega un paciente a urgencias, le hacemos un estudio electrocardiograma por cualquier motivo, a lo mejor una valoración preoperatoria, sobre todo en personas mayores a 40 años, y resulta que tiene por ahí, en una zona del electro, datos de isquemia. A lo mejor esa persona ya se infartó antes y ni cuenta se dio. Puede ser. Recuerden que hay personas que pueden llegar a desarrollar irrigación, digamos, secundaria. Hay algunas, por ejemplo, y una vez, este caso lo vi en mi internado en Poza Rica. Fue una persona, una señora como de 60 años, que al momento de hacerle le hicieron cateterismo y descubrieron que no creo si era la marginal, rama de la corona derecha, creo que sí, pero es como si esa persona tuviera dos arterias marginales. De pura lotería, la señora nació con doble arteria marginal. Entonces literalmente tenía dos arterias irrigando la misma zona. Se tapó una, que fue la que desencadenó el dolor, pero el cual cedió. Con el tiempo se le hizo un cateterismo, no me acuerdo ni por qué, y se dieron cuenta de eso, que tenía dos arterias marginales y una estaba tapada. ¿Qué fue lo que pasó? El corazón en ningún momento se descompensó porque había otra arteria que estaba supliendo la que estaba tapada. Eso es tener muchísima suerte. Pero, o sea que si está de la nada y me empieza a doler el hombro y se me irriga la mano, puede que me esté dando un infarto. O puede ser que sea muscular, puede ser que sea tendinoso. ¿Cómo lo vas a saber? Por ejemplo, si el dolor viene acompañado de disnea o te dan náuseas o vomitas, pues deberías de ponerle ojo. Pero ¿qué debes hacer también? Respiras profundo. Si te duele, puedes a lo mejor dudar un poquito si es cardíaco. O si tú al momento de mover el brazo, mover el hombro, no te duele, te duele, a lo mejor la causa pudiera ser tendinosa o pudiera ser muscular. Igual sí, es que, o sea, ya han pasado 2 veces y luego en las noches, bueno, cuando estoy en Veracruz, no puedo dormir, como que me siento muy alterada. ¿Puede que ¿Sufres de ansiedad? No. O sea, por eso te digo, se me hace muy raro porque luego
ya van como 3 ocasiones. Cuando estoy en Veracruz, nada más me ha pasado de que no puedo dormir, así como si me hubiera tomado un litro de café. Me siento muy alterada. Y te duele el brazo. Ajá, o sea, no en ese momento, pero en otras ocasiones sí, como que desde el hombro y se me irriga la mano. ¿Y estás segura que no es ansiedad? No, pues yo no tengo ansiedad. No, mira, te lo comento por esto, muy sencillo. Te da únicamente estando en Veracruz. No puedes dormir por las noches como si hubieras metido un shot de café. Lo de no dormir, nada más. Lo de que luego me duele el brazo es de repente, o sea, estoy así de la nada y en 3 ocasiones me ha pasado de que me den un dolor intenso, o sea, mala onda, y se me riega la mano. Y si luego, como usted comenta, no sé, no había tomado en cuenta de que respiro y me duele. O sea, y lo muevo, pero como que no me duele, como que siento que me duele la articulación o algo, no sé, el brazo está raro. O sea, pudiera ser muscular. Aquí habría que ver, por ejemplo, mira, muchas veces, digo, ahí voy otra vez a salir un poquito del tema, pero para que quede claro, muchas veces, muchos dolores que tenemos los podemos interpretar de muchas formas. Y seguramente buscas dolor de brazo en Google, te va a parecer que tienes cáncer, ¿no? A lo que voy es, en algunas ocasiones, tiene mucho que ver las manías que tenemos como personas. Dice una tía, porque te digo, con el vaso, una tía llega una vez con mucho dolor en el hombro. Hijo, es que no me estaría infartando. No, la reviso, ¿no? Todo bien. ¿Te duele al mover? No, pues que sí. A ver, cuando en eso se le cae la bolsa. Un golpe en el suelo, levanto la bolsa pesando como 5 kilos. Y yo de, tía, hijo, pero es que, y en eso ya me puse a analizarla bien, me puse a observarla, y el hombro izquierdo lo tiene un poco más abajo que el derecho. Le digo, tía, ¿alguna vez ha usado su bolsa del lado derecho? No, siempre, de toda la vida, la ha usado del lado izquierdo. La conclusión de esto, para no hacerlo más largo, le mandé a que vaciara su bolsa y la mandé a cambiar de tipo de bolsa por una temporada, usara una como mochilita o una cruzada, y los dolores desaparecieron. Puede estar, por ejemplo, en mi caso, que luego estoy mucho en la computadora, medio viciado a usar la computadora y los videojuegos, tiendo mucho a recargarme yo sobre mi brazo izquierdo, sobre los reposabrazos de mi asiento, siempre sobre el lado izquierdo. ¿Por qué? No sé, tengo esa maña. A lo que voy es, debería intentar analizar a lo mejor qué cosas realiza o qué actividades que puedan causarle ese tipo de dolor. Porque como usted me dice, si le da al respirar o si le da al mover el brazo, pero siente que no es articular, a lo mejor es muscular y hay algo que lo esté causando. Mala posición al dormir, al sentarse, al acomodarse, al levantar objetos, al estirar. ¿Nunca les ha pasado que se estiran y de repente les duele mucho o el brazo o el pecho o el abdomen? Tiene mucho que, a veces, dijeran en Doctor House, a veces la explicación más sencilla es la correcta. Ahora, si de plano usted ya tiene antecedentes sobre todo de problemas en la familia de origen cardíaco, y aparte fuma, por ejemplo, o tiene sobrepeso, o bueno, pues a lo mejor sería cosas a tomar en cuenta, ¿vale? Pero pues el dolor, le repito, el dolor cardíaco causado por una isquemia, pues es un poquito un poquito específico. Repito, puede tener síntomas vagales, no aumenta con el movimiento, no aumenta con la respiración profunda. Ahora, si el dolor de plano, si es muy intenso y va acompañado de algunos de sus síntomas, pues no está de más que se realice algún estudio. A lo mejor, por ejemplo, si fuma, en algunas ocasiones el dolor puede ser, más hablando de tipo torácico, no en el brazo. Pero, por ejemplo, muchas veces las personas que fuman tienen muchas veces dolor torácico y resulta que no es ni de origen pulmonar ni de origen cardíaco, es de origen esofágico, causado por la irritación constante del humo del tabaco que ocasiona una esofagitis. Por eso le repito, toda patología no se trata simplemente de el maestro me dijo o el libro me dijo. No, hay que examinar todo el panorama. Hay factores de riesgo, que lo acompaña, a lo mejor algo lo desencadenó, ¿no?
A lo mejor una persona, porque eso pasa mucho en urgencias, una persona llega con un dolor torácico intenso y cuando le empiezas a examinar y le empiezas a preguntar, resulta que la persona justamente, pues, verídico, se acaba de pelear con el marido, dice que le gritó todo y justamente cuando el marido dijo, ¿sabes qué? Pues ahí te vas, adiós. Se fue. La señora empezó, ¡oh, me muero! Se tiró al suelo y empezó el dolor torácico. A lo mejor la señora no lo hizo de mala fe, o sea, no lo fingió, pero tuvo un factor desencadenante que fue un estrés, o sea, que fue el estrés muy intenso y le desencadenó el dolor. Profe, por ejemplo, lo que mencionó ahí, lo que es el esfuerzo, ahí se podría, o el tipo de, por ejemplo, de ciertos objetos que como dijo al principio, que tenía la bolsa, que tenía un montón de cosas adentro, ahí se podría aplicar, por ejemplo, otro estudio de la angina de pecho, una prueba de esfuerzo o por ejemplo, prueba de esfuerzo, angiografía de coronaria o análisis de sangre. ¿Pero qué tiene que ver con lo de objetos y cargar la bolsa? Porque, pues, por ejemplo, lo de los objetos puede ser que se haya sido porque haya tenido mucho peso, puede ser que tenga una contractura del hombro por tanto peso, porque a mí me ha pasado lo mismo, porque me ha pasado y puede ser que también sea por eso, porque se le haya caído la bolsa. Sí, pero si ya tienes un factor desencadenante que en este caso te da a entender que la patología es muscular, pues no le va a hacer una prueba de esfuerzo. Entonces, ¿qué tipo de estudio se realiza en ese tipo de casos? Si ya tienes un factor demostrado como desencadenante y demostraste con la exploración física que es muscular, ya no le haces ningún estudio. Nada más pruebas, ¿cómo se llama? Musculares para saber qué músculos en específico. Exactamente, y ya. Y le das un antiinflamatorio y adiós. Profe, pregunta, ¿usted es doctor qué? ¿Doctor qué de qué? ¿Qué especialidad o en qué? No he hecho. General. No, en general. No he hecho ni una sola vez el ENAM. Tiene 3 años que salí de mi carrera y no lo he hecho. Okay. Porque de hecho, tengo planeado hacerlo el próximo año. Ahora sí ya. Ya me dijo mi hermana, ya te hiciste tonto mucho tiempo. Yo, bueno, ya lo voy a hacer. No, lo preguntaba porque mi mamá preguntó, pero ya. Hola, señora. Buenas tardes. Tardes. De hecho, sí tengo planeado hacerla, pero es una historia algo triste que no voy a contar. Pero pues tiene que ver con que estuve mucho tiempo a cargo de mis abuelos. Entonces, la familia siempre va a ser primero. Chicos, angina inestable. ¿Sale? Y bueno, ya no está, así que ahora pues ya, digamos que ya no tengo ese compromiso, la verdad. Ya no está mi abuela, así que ya tengo que continuar con mis cosas. Angina inestable, chicos, tenemos que hay un aumento en la frecuencia del dolor. Aquí, cuando la angina puede pasar de estable a inestable, sí. ¿Puede regresar de inestable a estable? No. ¿Vale? Porque la angina... ¿What? Espérame un segundo. Oigan, dijo que de estable se puede convertir en... Sí, pero inestable a estable. De estable a inestable, pero de inestable a estable no. Ok, gracias. Oigan, para la que dijo que no podía dormir, a mí me recetó un psiquiatra, pero también lo venden de libre ventas, melatonina, es una hormona que generamos, pero al usar, por ejemplo, el teléfono en las noches no la generas tanto. Entonces la puedes comprar, es barata, es libre venta y solo tienes que tomártela 3 horas antes de tu sueño. Y no genera adicción ni absolutamente nada, porque es una hormona.
O deja el teléfono. O hacer una rutina de sueño donde dejes el teléfono, creo que son 3 horas antes de acostarte. Bueno, teléfono y tele y todo el tipo de luces. Hay gente también que consume belladona y hay quien también le gusta ¿cómo se llama? Hay un inductor del sueño que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Cloroformo. Vale, dice mi mamá que valeriana. Ándale, valeriana también puede ser. O También la pueden usar. No, sí, a ver, formas de hacerlo hay muchas, ¿eh? Tengo un amigo internista que él usa otra cosa, no legal, en México, y duerme bien. No lo hagan, chicos. poco. Bueno, a ver, ahí va. ¿Puede progresar de angina estable a inestable? Sí. ¿Puede regresar? No. ¿Por qué? Porque la angina inestable se asocia normalmente a un mayor grado de obstrucción. ¿Sale? Tan sencillo como eso. Se va a caracterizar por el dolor, cada vez va a ser más frecuente, con mayor duración, y es característico de una isquemia grave. Y les repito, como les dije hace rato, potencialmente irreversible. Puede ser que en algún momento la angina inestable cause un infarto por sí sola. ¿Por qué? Porque se termina de obstruir completamente. ¿Qué hora es? Uy, me quedan 7 minutos. Perfecto. Ahora, hay un tipo de angina. A ver, se los voy a comentar para que lo sepan. ¿Sale? Pero normalmente sí está escrita también en los libros de medicina, pero es como una especie de variante. ¿Sale? Que es básicamente una que se conoce es como la angina de Prinzmetal. Esta angina tiene la característica que, bueno, no, o sí, o tiene la característica que puede tomar las características de las dos. O sea, se puede presentar en episodios agudos de corta duración, o también puede mantenerse como un dolor constante y aumenta, y de momento también puede aparecer otra vez que se alivia al reposo. ¿Vale? Es como una especie de, vamos a llamarle angina típica o angina variante, pero no se preocupen, esto no se los voy a preguntar, eso fue solamente a manera de comentario. ¿Vale? Para fines prácticos, angina estable y angina inestable. La etiología que va a causar una angina de pecho es muy variada. Puede ser, por ejemplo, por aterosclerosis, lo que le comentaba hace rato. Se forma la plaquita de ateroma y desencadenada por los factores que ya conocemos. ¿Sale? Es la causa más común. Puede haber de otro tipo, por ejemplo, causada por espasmos. Sí, puede darse en cualquier persona. Es una vasoconstricción que puede aparecer de la nada. Puede ser causada, por émbolos. Pero estos émbolos, por ejemplo, pueden ser causados cuando... Aquí hay que tomar en cuenta algo. La persona normalmente va a tener antecedentes de endocarditis, ¿sale? La endocarditis bacteriana puede llegar a ocasionar vegetaciones dentro del corazón, que es como si fuera una especie de racimitos de uva adentro, ¿sale? Y alguno se puede ir. Uy, adiós. Y bueno, puede ser causada también de manera congénita. Es muy raro que vayan a encontrarse una. Me ha tocado. Sí he visto en mi vida, en mi larga trayectoria de médico, ¿no? He visto solo una, de pura curiosidad, también en Poza Rica. No sé ustedes, pero más al norte de Veracruz se acumulan muchísimos casos raros, ¿eh? Ahora, como tal, la fisiopatología de la angina, bueno, básicamente, como ya ustedes saben, y se los dije en patología cuando vemos un poquito de shock, el corazón, el cuerpo es muy sabio, ¿sale? Y sabe qué órganos requieren mayor energía, qué órganos requieren mayor aporte de oxígeno. Uno de estos, por ejemplo, es el corazón. De hecho, ustedes se han dado cuenta, bueno, ustedes alguna vez han visto, los que ya tuvieron la oportunidad de ir a algún hospital alguna ocasión,
Los pacientes graves, los pacientes en choque, normalmente cuando ya llevan mucho tiempo y progresa la enfermedad, van a empezar a tener, por ejemplo, falla renal, ¿no? O pueden llegar a tener de momento parálisis intestinal, o va a disminuir muchísimo el tono muscular de las extremidades, pero el corazón va a seguir latiendo y la persona va a seguir respirando. Recuerden que el cuerpo, espérame. Recuerden que el cuerpo es como una computadora y sabe a qué darle prioridad. Entonces, antes de apagar corazón y cerebro, el corazón va a empezar a apagar los demás órganos. El cuerpo va a empezar a apagar los demás órganos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si falla el corazón, no vas a tener forma de llevar aporte de oxígeno al resto de los órganos. O sea, profe, Y es si muy falla raro el que cerebro, una persona... Y si falla el cerebro, o al menos el cerebro primitivo, porque muchas veces la persona puede estar a lo mejor conectada, o sea, un ventilador, pero pues sigue viva. ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿en qué zona se encuentran los centros reguladores de la respiración, de la temperatura y todo? A ver, neuroanatomía. Encéfalo. ¿Segura? En el, ¿Era el bulbo hipotálamo. raquídeo? Correcto. ¿Correcto quién? El bulbo raquídeo. ¿Hipotálamo o bulbo? Ok, bulbo raquídeo. ¿Vale? Maestro, pero el bulbo raquídeo también no tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo. Pregunto. Pues sí, hay líquido cefalorraquídeo. Es que también podría afectar el líquido, ¿no? El bulbo, si hay un tipo de cierta complicación en el bulbo, ¿no? ¿Pero afectar qué? El líquido. Ah, depende, David, pero no, o sea, ahorita espérate, no te me desvíes del tema, ¿sale? O sea, les comenté dónde se encuentran los centros reguladores de la respiración y de la temperatura, por ejemplo, para darles, o sea, demostrar el ejemplo, pues, de que Es el a lo bulbo mejor raquídeo. la persona puede perder la conciencia, puede perder sus funciones motoras, sus funciones mentales primarias, pero sigue vivo. Un ejemplo es una persona en estado vegetal. ¿Por qué? Porque lo más primitivo del cerebro, que es lo que controla la vida como tal, las funciones básicas, se mantiene intacta y básicamente es lo último que se va a desconectar junto con el corazón. Entonces, la isquemia va a ocurrir cuando hay un incremento en la demanda de oxígeno o una reducción abrupta del aporte de este. Entonces, la primera causa, y es pregunta de examen, la principal causa de angina es la ateroesclerosis. Aterosclerosis. Ateroesclerosis. Bueno, ya lo vimos muchas veces en patología y no me voy a ponerlo a explicar con detalle porque ustedes ya lo saben al pie de la letra, ¿vale? Pero básicamente tenemos la formación de una placa de ateroma. Tenemos las paredes del vaso que por algún motivo se van a dañar, pueden llegar a romperse inclusive y van a comenzar a haber depósitos de lípidos. Esto es lo que va a dar inicio a la formación de la placa de ateroma. ¿Qué hora es? ¿Tienen otra clase? Sí. Ya son las 4. Chicos, ya tienen los temas para la siguiente clase. ¿Sale? Espero que el hecho de que hayan participado y preguntado hoy no sea por lo que pasó en el examen y sea porque ustedes son niños muy buenos que les encanta participar.
¿vale? Lo que pasó al parcial pasado fue solamente un error en la Matrix. Ya es tiempo que tomen la pastilla, la azul, ¿era? O la roja.